buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 24 de mayo del año 2024. Viernes feriado. Permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Martín, buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Viernes, como tú bien decías, de feriado del 24 de mayo, batalla del Pichincha en Ecuador. Tenemos para este domingo, 26 de mayo, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio del día domingo 26 es el final del evangelio de Mateo y se quiere poner manifiesto en el momento oportuno donde Jesús resucitado les pide reunirse con ellos para darles el último aliento para el gran trabajo, la gran empresa que tienen que fundar y seguir adelante. Él pide que se bautice en su nombre, se bautice en el nombre de Dios, y que esa será parte del sacramento que él mismo lo recibió de parte de Juan Bautista. Es decir, podríamos indicar que en este tiempo, en este evangelio, lo que se empieza a marcar son los sacramentos y tanto el sacerdocio para que puedan los apóstoles bautizar en el nombre de Dios. Pero también esto parte de la ley que ya la tenían anteriormente los judíos cuando salieron de Egipto, que fue la alianza. Y alianza quiere decir estar juntos. Habíamos visto también que Jesús había sido tentado por el demonio 3 veces, y eso también es parte del Evangelio de San Mateo. Nos hace ver a un Jesús delegando, podríamos decirlo en términos actuales, cuál va a ser el camino que ellos tienen que tomar. La muerte en cruz, además, les enseña a los apóstoles, les abre el camino de que ellos también pueden ser sacrificados, como de hecho, salvo uno de los apóstoles, todos los demás murieron con muertes violentas. Entonces, lo que Jesús sufrió con la crucifixión, también se los pasa a ellos y ellos terminan así. Pero no es un miedo o un pánico a esa situación, sino que es el que yo quiero hacer lo que tú hiciste. Yo quiero sufrir lo que tú sufriste, porque tuviste la capacidad de hacerlo y la capacidad de quedarte con nosotros, aunque subiste al cielo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo y Pentecostés, que lo festejamos
la semana pasada. Francesco. Así es, Martín. Aquí vemos nuevamente en este Santo Evangelio la misión del cristiano. Vemos nuevamente una parte histórica de hace poco más de 2000 años atrás, donde Jesús les dice claramente: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa misión, como lo dijimos en el programa anterior, es una misión que se hereda, un mensaje que se transmite de generación en generación. Por eso estamos de alguna manera, tú y yo, hoy día, 2 milenios y poco más, transmitiendo el mensaje nuevamente. Y es un mensaje que no caduca, que no se modifica, que es siempre el mismo. Es una gran verdad. El cristiano el cristiano bautizado, porque por ahí empieza todo, tiene un sello indeleble dentro de sí, que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llevar el mensaje. Veámoslo de una manera quizás un poco más sencilla. De quienes recibimos nosotros buena parte de nuestra sabiduría en el quehacer del día a día. Sí, la parte teórica del colegio, pero en casa nuestros padres nos enseñaron normas éticas, normas de etiqueta, una serie de comportamientos que debemos de observar ante la sociedad, en nuestro caso como cristianos deberíamos decir ante el prójimo y ante Dios. Ese mismo mensaje Dios también se lo dio a los discípulos y los discípulos se encargaron de transferirlo a todo lo que se conoce como hoy el mundo occidental. Europa, América y bueno, otras partes del mundo también, de Asia y Lejano Oriente, pero básicamente ahí es donde llegó el mensaje. ¿Cómo llegó? Uno dice, bueno, ¿cómo llegó al Ecuador? Bueno, muy fácil. Llegó a través de los españoles, de perdón, se me va la palabra, Colón. colonizaron toda América, ¿no? En el caso de América del Sur y buena parte de América Latina, perdón, Centroamérica y una parte de América del Norte. Entonces, ese es el mensaje y el mensaje es claro, ¿ya? Enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué es lo que nos ha mandado? Lo podemos ver en todos los evangelios de Jesús, pero, de los 4 evangelistas, y todo lo que él dijo sobre lo que se debe cumplir y cómo hay que seguir las escrituras desde tiempos del Viejo Testamento, empezando por los 10 mandamientos. Martín. Sí, es importante, tú mencionabas el tema de la colonización. Recordemos que América es descubierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, cuando no se había producido todavía el cismo de la Iglesia Católica, que es en el año 1570. Pero, volviendo al Evangelio, nos damos cuenta que Jesús aquí les está haciendo a ellos y le está resaltando una promesa que ellos tienen que llevarla a todo el mundo. Y esta promesa es la palabra de Dios. Luego vienen las escrituras que no son escritas, los evangelios no son escritos en tan pronto muere Jesús, sino años posteriores. Y empiezan a comentar. Tenemos la suerte, tanto Mateo como Juan son apóstoles. Por lo tanto, vivieron estas escenas. Y por eso es la fuerza que se tiene, es porque ellos vieron, creyeron y lo transmitieron. Y es de eso lo que
nosotros tenemos que hacer, tú lo resaltabas, si no hubiera sido por esto, por estos hechos, no estaríamos aquí. Y leer no es solamente, como habíamos dicho en programas anteriores, no es solamente leer las lecturas mientras vamos a misa en la hojita dominical, es también vivirlo y ponerlo en práctica. Porque gracias a, a estos hechos que se presentan y que se destacan en los evangelios, es que nosotros podemos llegar a vivir una religión católica, que es la que profesamos. Por todo esto, esa promesa que está ahí, que es la salvación del alma, es ese misterio de la ascensión posteriormente, que nos da la fuerza, y con Pentecostés, el Espíritu Santo entrando a los apóstoles y ellos llevándolo a todos por los siglos de los siglos, es que nosotros podemos decir somos hijos de Dios. Por eso es importante que asumamos estas lecturas. También es importante la lectura, la primera lectura que se da hoy y la carta del apóstol Pablo, para poder tener en contexto todo lo que se sucede y sucedió en el tiempo al que estamos refiriendo. Mateo resalta las palabras de Jesús: yo estaré con vosotros siempre. Y eso es lo que nosotros como católicos, cristianos católicos, hemos heredado en el bautismo. Recibir al Espíritu Santo, recibimos a Jesús que está siempre con nosotros. Podemos conmutar infinidad de situaciones en las que se llaman milagros muchas veces, pero que obviamente no se puede decir yo viví un milagro. Pero hay cosas que cada uno de nosotros, tú y yo, Francesco, tenemos, donde vemos muy claramente la mano de Dios. Muy claramente en situaciones a ratos a punto de ser catástrofes, terminamos siendo avisados o nos preparamos para una situación. Y esto no es, como mucha gente dice, son casualidades o cosas de la vida, no. Debemos aprender a través de esto. Yo estaré con ustedes toda la vida. Esto es claro, tenemos que entenderlo como el punto para nosotros asirnos a ese punto y decir que todo se haga por la voluntad de Dios. Francesco. Así es definitivamente muy motivador escuchar a Jesús diciéndole al final de este evangelio a sus discípulos, diciéndoles, saber que estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un pensamiento y palabras de propio Jesús. Una promesa. Una promesa válida hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir sus mandamientos, seguir las enseñanzas que se nos han transferido a nosotros y que nosotros también estamos transfiriendo en nuestro hogar, aquí a través del programa de todos los viernes, con enseñanzas en la parroquia, etc. Es la única forma que el mensaje no se pierda a través de los siglos y en este caso milenios. Pero la promesa, como tú bien dices, está clara. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa el fin del mundo? El fin del mundo significa la segunda venida de Dios. Significa la segunda venida de Jesús a la tierra, más conocida como parucía. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos el día y la hora. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de 1000 años. No nos tiene que tampoco interesar ni preocupar. Lo que nosotros tenemos que hacer es
vivir de acuerdo a estas normas y transmitir el mensaje que Jesús nos da una vez más el día de hoy en estas escrituras. Martín. Sí, entonces, este evangelio nos deja mucha enseñanza y es, podríamos decir, muy paralelo al evangelio que escribió San Lucas cuando habla de la ascensión del Señor. Eh, Al momento que él asciende, dice desde lo alto de un monte, con todo el simbolismo que eso tiene que ver en la Biblia, Jesús les otorga a los suyos un poder de comunicar, un poder de salvación y un poder de gracia. Entonces, es importante y a ratos esto nos apasiona, ¿ya? Nos emociona adicionalmente, porque si nosotros tratamos de ver esto en el día a día nuestro, tendríamos que poder decir cómo yo asimilo ese mensaje que me dejó Jesús a través de los apóstoles. Porque a veces oímos a algunos sacerdotes que dicen, es que a veces los católicos somos muy cómodos, ¿ya? Y tenemos que dar una homilía que sea muy detallada para que llegue y motive. La homilía no es otra cosa que una acción de motivación. Pero si del otro lado quien recibe la homilía, lo hemos escuchado muchas veces, ese sacerdote no me gusta cómo habla. Incluso voy a cambiarme a otra iglesia porque no me gusta. No, no es lo que te guste lo que diga el sacerdote. Lo importante sería que te guste lo que dicen las lecturas escritas en el Evangelio, porque esas palabras son palabras escritas, heredadas de Jesús cuando estuvo acá en tierra. Entonces, es importante, hermanos, que asumamos esto. No estamos aquí, no somos católicos porque nuestros padres de chicos nos pusieron, nos bautizaron. Tuve una situación hace unos días con una persona que me decía que su hijo de 21 años le había reclamado porque lo bautizó sin su autorización. Ese es el mundo en que estamos hoy, ¿ya? Que por qué la iglesia bautiza cuando uno es infante y tendría que siempre haber previa autorización de quién va a ser bautizado. Todo esto es lo que estamos viendo en este mundo loco, a donde nos preocupamos a veces mucho más de eso que preocuparnos de lo que nos dice la palabra. Porque si nuestro hijo viniera a decirnos algo así, nosotros diríamos, mira, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Mateo o Juan, ¿ya? Dice, y te leo lo que significa el bautismo, lo que significa el Espíritu Santo entrando en tu vida y lo que significa el pecado original. Entonces, estas lecturas del Evangelio van mucho más allá de lo que nosotros pensamos que es una simple lectura. Es nuestra obligación como católicos, si decimos somos católicos, entender y aprender, vivir y practicar el Evangelio. Francesco. Sí, Martín. Les voy a leer rápidamente porque hoy estamos un poquito más cortos de tiempo. Parte de una bella reflexión sobre este Evangelio. Dice, a los discípulos les costó al comienzo sintonizar con ese Espíritu de Dios. Al ver Jesús que algunos vacilaban, pero a todos el Señor les dice, tienen una misión. Y la misión es clara, continuar su obra. Perdón, un ratito. Continuar su obra, sí. La misión se debe concretar, y esa misión, perdón, se debe concretar en una serie de acciones, con el poder en el cielo y en la tierra del mismo Jesús. La petición de Jesús es especial. Les dice, id, es la primera parte. El Papa Francisco nos habla a menudo de la iglesia
en salida. No hace falta esperar a que los demás vengan a nosotros. Somos nosotros los que debemos ponernos en marcha, movidos por el Espíritu de Dios. Hay que hablar del amor que Él nos tiene, para que todos sepan que son hijos del mismo Dios. ¿Cómo se llama eso en palabras más cortas y quizás un poquito más sencillas? La buena nueva. El segundo momento es hacer, el segundo momento se refiere al segundo momento de la composición del Evangelio de hoy, es hacer discípulos de todos los pueblos. En cartas como por ejemplo a los Romanos 10, versículos del 13 al 15, nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Tengo un amigo que todos los fines de semana se dedica con otros voluntarios a salir por las calles de su ciudad, a hablar de Dios con todos, repartiendo estampitas y frases de los evangelios. Gracias a él, mucha gente ha vuelto a entrar a la iglesia y se ha confesado. Llega mucha gente, unos lo aceptan, otros no, pero parece que es un mensajero de pies hermosos. Perdón, un ratito, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Hay que apresurarnos. Y por fin, perdón, y también entrehabla el Evangelio de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la forma que tenemos de incorporarnos a la vida de Dios, de participar en la relación de amor del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, de manera de sentirnos felices. Me voy a quedar ahí con la reflexión, Martín, porque nos quedan poco más de 3 minutos por delante. Sí, bueno, importante entonces es que leamos este evangelio, profundicemos un poco más y vayamos siguiendo la secuencia de ya ahora en el tiempo ordinario, a donde podemos explayarnos un poco más, porque mucha gente dice que mis hijos me da miedo que crezcan y todo lo demás. Bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes una Biblia en tu casa, tienes palabras, la que quieras, para que tus hijos sientan que tienen una protección de Dios en las acciones que ellos van a incurrir, porque como todos jóvenes son inquietos. Sin más, que sigan pasando un buen feriado, cuídense mucho en los viajes y que Dios los bendiga y nos veremos el próximo día viernes. Francesco. Igual, querido Martín, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana largo, un bendecido feriado. No dejen de ir a misa el domingo, acuérdense que en toda la República hay misas los domingos. No importa si estamos en las Islas Galápagos, en el oriente o en la península o en la sierra. Busquen en su aplicación del teléfono y encontrarán. Y Dios mediante nos vemos el próximo domingo, el próximo viernes, perdón, a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias.